Los altos funcionarios de la Unión Europea se ponen firme. En este caso, Jean-Claude Juncker. Sí, Jean-Claude Juncker se pone firme al declarar que Turquía no está capacitada para entrar a la Unión Europea. El presidente de la Convención Europea dice que el país otomano no entrará pronto en la Unión Europea tras la sugerencia del embajador turco de entrar en un mamo de 10 años. Informario ABC de España, porque el presidente de la Convención Europea, Jean-Claude Juncker, considera que en estos momentos Turquía ni está lista ni está capacitada para entrar en la Unión Europea porque el país euroasiático no cumple las condiciones de acceso. Así lo dijo Juncker en una entrevista que publicaba el 19 de agosto el diario Tiroler Zeitung, diario alemán, al destacar que la entrada de Turquía en la Unión Europea no se producirá tan pronto. El embajador turco ante la Unión Europea, Selim Cenel, señaló en una entrevista concedida al diario alemán Welt que su país pretende entrar en la Unión Europea como muy tarde en 6 años, coincidiendo con el centenario de la moderna República Turca, fundada en 1923. Juncker recuerda en la entrevista que el Consejo Europeo decidió en 1999 conceder a Turquía el estatus de candidato a la entrada en la Unión Europea, lo que ahora no se puede cambiar de forma unilateral, y eso en medio del malestar que también siento yo sobre cómo Turquía se ha alejado de su comportamiento ejemplar tras el golpe de Estado, fallido por cierto, del pasado julio, según dijo el presidente de la Comisión. El presidente de la Comisión Europea también ha recordado su negativa a seguir con el proceso de entrada si el país otomano acaba reinstaurando la pena máxima, es decir, la pena de muerte, según lo ha alegado el mismo presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien se muestra a favor de reinstaurar la pena de muerte. Si Turquía vuelve a introducir la pena de muerte, eso deberá ser sancionado con la suspensión inmediata de las negociaciones, pero las negociaciones con Turquía tardarán muchos años. No es una cuestión que tenga carácter inmediato, por lo que no se debe tratar con inmediatez, señaló Juncker. A pesar de su tono distanciador y pesimista, Jean-Claude Juncker ha tendido la mano al pueblo turco diciendo que las negociaciones de entrada no se hacen para satisfacer a Erdogan, presidente turco, sino por todos los turcos. Mantengo mi opinión de que una suspensión de las negociaciones con Turquía sería un grave error diplomático. No estamos negociando solo con el señor Erdogan y su gobierno, sino que estamos buscando una solución global que sea de utilidad para el pueblo turco, aseguró Juncker. Por otra parte, el presidente de la Convención Europea expresó su optimismo respecto al acuerdo sobre el traslado de refugiados de Grecia a Turquía pueda mantenerse. Se necesitará un esfuerzo de ambas partes, pero no será la Unión Europea la que suspenderá los acuerdos con Turquía en materia de refugiados, y no creo que Turquía lo vaya a hacer, dijo. En el marco de ese acuerdo se prevé levantar el régimen de visados para ciudadanos turcos que viajen a Europa. Lo más importante que Turquía debe cumplir es reformar su ley antiterrorista para adaptarse a los estándares europeos, lo que Ankara se niega a hacer. Si el señor Erdogan hace fracasar el acuerdo porque no se cumplen las condiciones, deberá explicar a los turcos que debido a sus faltas y el no cumplimiento de condiciones no podrán viajar libremente por Europa, concluyó Jean-Claude Juncker. Pero ¿qué puede extraerse como análisis de lo que ha pronunciado y lo que ha dicho Jean-Claude Juncker? La Unión Europea claramente se ha mostrado muy reticente a recibir a Turquía. Turquía quiere entrar en la Unión Europea, pero pareciera que es más lo que necesita la Unión Europea de Turquía que lo que necesita Turquía de la Unión Europea. La pregunta es, ¿por qué? Why? El detalle radica en que Turquía representa un elemento y un factor geopolítico de estabilidad y de seguridad regional para la Unión Europea, para Europa. Al ser un país euroasiático, al colindar en 2 territorios, en 2 continentes, y al ser la puerta de entrada de Medio Oriente, Asia o hasta Europa, o en Europa, supone Turquía un elemento primordial de relación de primer orden geopolítico entre Europa y el Medio Oriente, y un país por el cual transitan flujos de inmigrantes que, o pueden muy bien, ser positivos para ampliar el mercado laboral europeo, para ampliar la oferta laboral y la productividad de países que necesitan de la mano de obra en Europa, o suponer la infiltración de terroristas que debe combatir a la Unión Europea. Por ello, se muestra muy reticente a recibir a Turquía en la Unión Europea porque si Turquía abre sus fronteras,
al común denominador del sistema fronterizo de la Unión Europea, podría de alguna manera aumentar el flujo migratorio. Y si aumenta el flujo migratorio, Turquía tendrá que reformar o aplicar una política junto con la Unión Europea para controlar esa política de deportaciones de ciudadanos refugiados de Grecia a Turquía con ese traslado. Entonces, supondría un colapso migratorio entre Grecia y Turquía, que haría que la Unión Europea de alguna manera pierda digamos, esa esencia integracionista y soberana proeuropea y occidentalista que tanto pregona, pero habrá quienes apoyen más aún la llegada de inmigrantes para que la mano de obra sea el elemento clave que pueda diversificar y también complementar la economía de la Unión Europea, que se basa en la producción, en la exportación, en el ensamblaje, en la producción en masa, no en la mano de obra como tal que la requiere y la necesita. Por ello es importante que los flujos migratorios se basen en ampliar la economía y el mercado laboral europeos con la mano de obra. Pero la Unión Europea no quiere una Turquía que sea un país con un orden democrático alterado, y eso supone violación de derechos humanos, por supuesto encerrando la pena de muerte, lo cual viola estatutos internacionales, el Estatuto de Roma, podría ser un crimen de lesa humanidad que sería llevado a la Corte Penal Internacional, viola la Declaración Universal de Derechos Humanos, suscritos o tratados a los que está suscrita la Unión Europea en su conjunto. Pero también Jean-Claude Juncker se muestra reticente a la posibilidad de incluir a Turquía en la eurozona, lo cual haría que la política fiscal y monetaria se adapte también a la economía turca, y eso pasaría por reajustar, por supuesto, el tipo de cambio integral, las tasas de interés, los impuestos a las transacciones bancarias y también el valor integral de la moneda europea por excelencia, si Turquía llega a estar dentro de la Unión Europea. Y no quiere la Unión Europea tampoco que Turquía imponga un orden de alguna manera coactivo o coercitivo y autoritario de decirle en cuanto a política militar, política migratoria y política de seguridad regional e incluso de inteligencia, de agencias de inteligencia antiterrorista, lo que tiene que decirle Turquía a la Unión Europea que debe hacer para combatir al terrorismo. Por ello se muestra muy reticente a recibir a la Unión Europea, pero sí, pareciera que es más lo que la Unión Europea necesita a Turquía que lo que Turquía necesita a la Unión Europea, aunque lo desea, quiere estar en la Unión Europea porque eso le implicaría y le representaría de alguna manera una influencia geopolítica y una, digamos, complementariedad económica, comercial, que hay un país fuerte, más poderoso, y en conjunto con la inteligencia europea, la Europol y los mecanismos de seguridad de la Unión Europea harían que, digamos, el factor geopolítico primordial de Turquía cobre mayor fuerza para que de esa manera se abra Turquía más a Occidente, a Europa, y se muestre como una potencia al más puro estilo de Alemania, Francia e Italia, que está dispuesta a ser más europea que asiática y medio oriental. Y con esa premisa, posicionarse como un país, potencia occidental, que trate de expandirse por el Medio Oriente sin tener que verse estigmatizado por ser un país musulmán, sino por ser ya un país de primer orden mundial que está tratando de serlo, no termina de repuntar, pero quiere serlo y por ello quiere formar parte y entrar a la Unión Europea, por más que haya quienes se oponen a ello, como lo alega el presidente de la Unión Europea, o como lo hace el presidente, o mejor dicho, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.